Bueno, buenas tardes. Como he dicho antes, hoy se va a tratar un tema que, como dice, es la estafa y el fraude de la Sareb. Para contextualizar un poco, simplemente comentar que esta historia viene derivada de lo que supuso la crisis económica del 2008 con las hipotecas subprime. En España tuvo unas consecuencias terribles, porque llegó hasta el extremo que de las dos modificaciones que hubo en la Constitución española, se modificó, se llegó a modificar el artículo 135 de la Constitución con la finalidad de que la deuda que se generaba en este país con respecto a los bancos era de carácter prioritario la atención. O sea, se sometía toda la economía nacional a que los bancos se satisfacieran de la crisis económica que supuso aquel fenómeno. Asimismo, como consecuencia de los aspectos tóxicos que tenían todos aquellos productos financieros, se creó el Banco Malo, o se creó la Sareb, con participación del Estado y con participación de las entidades privadas. Esto es un tema que vino como consecuencia también de las condiciones que ponía la Unión Europea para poder recibir ayudas económicas para superar, en este caso, la crisis. Lamentablemente, lo que supuso es toda esa operación que se sigue manteniendo a día de hoy, es que aquel proceso que el vicepresidente del gobierno de aquel entonces, Luis de Guindos, dijo que no iba a costar ni un duro a los españoles, pues no solamente le ha costado un duro a los españoles, sino que le ha costado más de 75.000 millones de euros a los españoles, y que hoy día la deuda que se tiene por ese proceso es de 35.000 millones de euros. Entonces, esa es la situación en la que se encuentra todo este proceso, en el que hay múltiples facetas. Somos un país especialista en fraudes. Empezó con Matesa, siguió con Sofico, y luego ya las increíbles barbaridades que se han cometido, sobre todo en el mundo financiero. Pero es curioso, y yo con esto quiero ya terminar esta introducción, que hay una serie de personas que siempre han estado ahí, siempre. Hay un personaje curioso que se llama Rodolfo Martín Villa, que resulta de que este señor estuvo en el Consejo de Administración de la Sareb también, hasta el año 2017 o 18. Con lo cual, todo esto viene a consecuencia de qué modelo económico tenemos. Con nosotros hoy tenemos a Antonio Marchante, amigo y compañero de muchas actividades y afectado. Estamos hablando de poder hablar de primera mano de lo que supuso esta barbaridad que es el fraude y la estafa a la Sareb, que no ha sido juzgada en ningún sitio. No ha habido fiscal, no ha habido sentencias en ninguna de las instancias de España, pero no solamente de las instancias de España, sino tampoco de las instancias europeas. Y por tanto, yo creo que es un tema que sí se debe de dar a conocer en toda su amplitud, con una persona que ha padecido y que padece todavía las consecuencias de esa estafa y de ese... Antonio, muchas gracias por tu presencia y bueno, pues... Gracias a vosotros por invitarme y estar en este foro. ¿Me se escucha bien o a...? Sí. Arriba. A ver, mi historia es de un empresario que nació en el año 1981. Yo procedía de los movimientos antifranquistas y de los movimientos sindicalistas contra el franquismo. Con lo cual, en el 1981 existían represalias también para aquellos trabajadores, y gente activa, pues como yo y dos compañeros más, que podía mencionar más,
de Tarragona que me acompañaron a esta lucha, José y Manolo. Manolo es este de aquí, que ya murió. Éramos sindicalistas de Comisiones Obreras y luchábamos por los derechos de los trabajadores. Los tres acabamos siendo empresarios. Los tres hemos acabado arruinados, cada uno en sus diferentes tareas. Este era estructurista, acabó muerto y arruinado. Este empresario que trabajaba para empresas privadas, las grandes empresas, y para él, para hacerse algunas casas, y yo que hice obras para ayuntamientos y promociones pequeñas. Los tres hemos acabado arruinados por el mismo sistema, la banca de este país y la banca mundial. Porque lo que ha sucedido desde el 2006, no 2008, 2008 es cuando se destapa, bueno, ya no se puede callar más, empezó a suceder en el 2006. En el 2006 yo había acabado dos promociones, una en Contactín y otra en Botaré, es decir, que el enfrentamiento contra los bancos existía, y por suerte dos promociones, una que tenía con la Caixa de Inversiones y Caja Tarragona. Lo que nos han vendido como tóxicos es una enfermedad del sistema financiero y político, porque ellos robaron a través de las cajas de ahorro. Este país tenía 49 cajas de ahorro, cada una en una provincia, más las del credo, que estaban gobernadas por gerentes particulares que se llevaban su dinero y por políticos que pertenecían a las diputaciones y a los grandes ayuntamientos de los núcleos de cada provincia. Sus consejos de administración robaron el sistema financiero y sus consejos de administración gastaron en dinero de obra pública, que sabéis que están por ahí parados muchos proyectos que estaban financiados por las cajas. Era la única empresa pública que teníamos nosotros como bancos, los ciudadanos, para dirigirnos. Es decir, no es un robo que no se estaba pensado, estaba pensado. Este robo empieza, y perdonad que se introduzca algo, empieza con el corralito argentino. Corralito argentino, yo tuve un procurador que me ha defendido cuando no tenía dinero en los tribunales, que era argentino, y un día acudí a una subasta que me quitaban unas viviendas. En Botaré, en la provincia de Tarragona, la Caixa, me dice: usted puede decir lo que quiera en la subasta. Luego en el papel no aparecía nada. La funcionaria del ayuntamiento apuntaba, pero en el papel del acta de la subasta, todo lo que yo dije, allí no aparecía nada. Y al salir me dice: esto no se crea usted que no es un robo, esto es un robo que empezó en Argentina. Digo, ¿cómo? Dice, sí. El corralito argentino se hacía en Argentina muchos años. Era que un día el gobierno de aquel país, el de turno, consideraba que el peso se estaba especulando con él, y un día normal de trabajo, a las 8 de la mañana, mandaba todas las fuerzas del orden público y cerraban todas las entidades bancarias, y en ese día evaluaban el peso, y otro día la gente iba y a lo mejor no podías comprar por el mismo peso el producto porque lo habían devaluado en la moneda internacional, pero el dinero existía. En el último que se hizo, que ya no se ha hecho más, lo que sucedió es que ese tibato llegó a los bancos, entre ellos la banca española, el Santander, el BBV, la Caixa, incluso a los botines lo pillaron con avionetas cargadas de dólares de Argentina a Brasil. El botines no ha sido procesado no porque se haya muerto, sino porque no existen convenios de corrupción con ese país, con Argentina. ¿Y qué hicieron? Dejaron los bancos sin liquidez, sin moneda. Esto que ahora quieren que paguemos siempre con tarjeta. Nos podremos encontrar que dentro de unos años nos convertamos en otro corralito, que no podamos tener dinero. Y eso lo hicieron también los bancos americanos. Y esta crisis también llegó a los bancos americanos.
Lo que los americanos no le dieron el mismo dinero que le hemos dado nosotros los españoles a la banca nuestra. ¿Por qué? Porque no eran las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro de este país estaban gobernadas por todos los políticos que tenían representación en las diputaciones de la provincia. Yo no he estudiado el resto de provincias. Yo solo he estudiado lo que a mí me ha sucedido de la zona que yo vengo, en Tarragona. Antes de que apareciera esto, yo ya mandaba cartas a la presidencia del gobierno con acuse de recibo. Lo leían, que estaba muy bien, que todo lo que decía era verdad, que habría ayuda para pequeña empresa. Jamás ha llegado ayuda para pequeña empresa. Ayudas para pequeñas empresas que como Ferrovial o Florentino o la Caixa o el BBV o toda esta gentuza que tienen empresas pequeñas, sí que les llegan las subvenciones. Al resto no nos ha llegado nunca, ni nos llegará ni a los autónomos. Es decir, escribía artículos de prensa, me los publicaban, pero nadie movía un duro, nadie nos llamaba. Me manifestaba delante de lo que era Caja Tarragona, que era una entidad que teníamos nosotros una promoción, que habíamos subrogado la mitad de la promoción y el resto se negaban a subrogarla. Presentamos denuncias en la Fiscalía, ni nos escuchó 2 veces, que no había delito, que fuéramos juez de guardia, porque así la Fiscalía iba en contra mía. Se ponía a favor de los bancos, que es lo que ha hecho siempre, porque no les interesaba que las cajas de ahorro fueran a juicio. Las cajas de ahorro salen publicadas en los diarios de Tarragona, Gerona, Lérida y Barcelona, que fueron procesados. De eso se ha convertido en papel de mojar, todo. No hay ni un juicio, todos están libres. Los terratenientes de las cajas, los banqueros como este, como el Narcís Serra, que aparecerá también por aquí, que aquel sacó dinero, tenemos constancia, que sacó dinero en sus últimos años de ministro del Ejército, en aviones del Ejército de este país, porque estaba en la sombra en Caja Cataluña, que nadie se lo ha dicho a nadie, pero que era la verdad. Eso tampoco nos lo han contado, ni los políticos del PP, que no hablan, ni los políticos del PSOE, que ayudaron a cambiar la Constitución, como decía Miguel. Se enriquecieron con grandes sueldos, todos los de las cajas. No están procesados los directivos. Todos estos juicios, todo esto que yo estoy presentando, de la prensa de Tarragona y Barcelona, no se ha hecho ningún juicio, se han paralizado todo. Y eso ha sucedido en las 49 provincias de este país. Eso ha sucedido en las 49 provincias del país. Los documentos están aquí por si los queréis ver y se vayan. Yo no vengo a deciros nada raro, vengo a deciros el calvario que yo estoy pasando como un pequeño empresario, que el único delito que hice fue ser un emprendedor junto con esos compañeros y otros compañeros que tengo, que uno o bien están con depresión y arruinados, o bien han tenido un accidente de coche, o bien han tenido un infarto y están en las tumbas. De eso ha habido también en la zona que yo estoy. Y por eso hoy vengo a rendir también ese homenaje a ellos. Acudimos, como le decía la Fiscalía, no es mentira, 2 veces, no nos escuchó. Nos mandaba que no había delito, que nos fuéramos al juzgado de guardia, porque así él se ponía a favor del banco y nos perseguía a nosotros, por declarar la infamia. Esto siempre nos lo decían. Nosotros decíamos que por qué no podíamos vender nuestras viviendas si nosotros no teníamos
pisos especulativos, si habíamos convertido parte de nuestra promoción en pisos de protección oficial a través de la Generalitat de Cataluña, porque habían firmado un convenio en el 2012 con la Generalitat de Cataluña para hacer viviendas de protección oficial 28 entidades, entre ellos las 4 cajas de Cataluña, y ninguno hizo una hipoteca de protección oficial. Acudimos al defensor del pueblo, ese que se dice que es nuestro defensor, a la Comisión General de la Competencia, al Banco de España. Esto lo hemos hecho varias veces. Antes de ponernos un cartel como las fotos que os he abierto para pasearnos delante de los bancos, porque era la única solución que dimos y la única presión que teníamos para que estos cabrones, y perdonen la palabra, nos pudieran quitar deuda, no condena, deuda, porque tenemos deuda todavía. Yo no puedo tener buen dinero en la cuenta, me lo embargan estos señores. Y eso que hay una ley que dice donación en pago. Es decir, todos estos documentos que están al servicio. Pero hay una cosa que es lo que yo le comentaba antes a Miguel, que gracias a nuestra presión con la Caixa de Pensiones, eso que se llama hoy CaixaBank, eso que ha cerrado muchas oficinas, eso que ha dejado a muchos pensionistas y personas mayores que no pueden acceder a los cajeros porque no tienen. En el año 2013, el 28 de marzo, firmo una escritura que se llama compra y venta con subrogación de hipoteca. Es decir, la Caixa, porque no me quería ver más pasear por delante de sus oficinas de Tarragona, no nos quería ver, pacta conmigo y con otro compañero, con el José, que tenía otra, de llegar a un acuerdo y hacer como una donación en pago, pero en vez de llamarle donación en pago, le llaman compra y venta con subrogación de hipoteca. Y hacía 3 meses que no me quiso subrogar unos parkings que yo tuve que vender, que tuvieron que pedir los que compraron el dinero entre familiares para eso, para poder cancelar la hipoteca porque no los querían subrogar. Y se lo pone a nombre de su empresa, de una empresa que se llama la Winter Center. Eso a ustedes no les suena, pero es que a mí cuando me lo dicen tampoco me sonaba, pero entré por ordenador, por internet, y al final lo que me concluía que era una empresa que la Caixa tenía ahí creada con menos capital que la mía, pero que tenía mucha actividad económica. Y yo llegué a la conclusión que lo que hacía era traficar con droga, prostitución y tráfico de personas y armamento. Esta empresa acudió un abogado, firmó, la Caixa mandó unos documentos diciendo que me cancelaba la deuda, que no podía pagar porque ellos pusieron el precio, la tasación era más alta, me estafaron 300.000 euros, con lo cual me sobraba para pagar mi deuda, y yo me quedé sin propiedades, sin poder pagar y encima pagar la plusvalía a los ayuntamientos, con lo cual no tenía dinero. Y ellos, con un certificado que mandó la Caixa al notario, pues se descontaban toda esa deuda que decía que yo le debía, se adjudicaron las viviendas por el 50% de la tasación, el señor Montoro les permitió desgravarlas, que era el ministro de Hacienda de aquellas entonces, y el IVA que me tenían que dar porque era una compra y venta a mí, que yo tendría que ingresarlo o compensarlo con el que yo tenía, que había pagado, que no lo pude desgravar. Le dice el señor Montoro que cuando vendan ellos los pisos ya liquidarán el IVA, es decir, que les dan un crédito con dinero público. Y yo le preguntaba al notario, ¿pero usted cree que esto es legal? Dice, no es mucho,
Dice, pero bueno, usted se queda sin deuda. Digo, sí, y sin comer mi familia. Es decir, que todo esto han sido los chanchullos que han hecho. Es decir, que eso de que era todo tóxico, lo tóxico eran las obras faraónicas que se han quedado paradas y urbanizaciones privadas que se quedaron paradas porque a los bancos les interesó dejarlos parados. Porque no se llevaron el dinero que tenían para esa obra y no les daban. Una hipoteca de obra funciona cuando tú compras el solar, te dan una parte, cuando empiezas a construir y vas haciendo certificaciones te dan otra, y si te han dado el 75%, de ese 75% te dan otro 75% para la construcción y un 25% para cuando tú vendes cada vivienda, te van dando. Es decir, que ellos siempre tienen el poder. Pues muchas obras se quedaron paradas y por eso fue el caos más gordo, las mayorías, porque decidieron pararlas porque no metían el dinero a la producción de la obra. Con lo cual, ¿qué hicieron? Las grandes inmobiliarias, los pequeños, no nos quedaba más remedio, pero no lo tenían, pues dijeron, mira, nuestra opinión es, esto lo dejamos parado, nos llevamos el dinero que hemos recaudado, a estos no les pagamos, que son las subcontratas, que lo echen al paro y generamos mucho paro, que no fue lo que hizo. Entonces, al generar mucho paro, pues luego hubo muchas personas que no pudieron pagar su propia hipoteca. Y esto llevó, pues claro, a más boom. Y esto les justificaba a los señores de la política que es que se habían dado hipotecas tóxicas. Sí, daban hipotecas tóxicas, pero jamás en una promoción que yo he hecho y llevo construyendo, para mí, más de 20 años. Jamás. Todas las hipotecas y las tasaciones que nos hacían estaban dentro de la normativa. Aquí tengo un documento que yo hago unos pisos y los valoro en forma, me los valora la Generalidad en precio tasado para hacer unos pisos privados que los convierto en vivienda pública y no se hacen hipotecas tampoco, y si los comparo con la tabla de la hipoteca de aquí, esto está más alto el precio que estos que yo tengo aquí tasados. Es decir, que eso no se hacía cuando se hacía una promoción, se hacía cuando acudía una persona, que ahora ya no puedes acudir, decía, mira, me quiero comprar un piso en la calle Sevilla, por poner un ejemplo. Es de segunda mano y me pide 20 millones. Llegaba el banquero y decía así, mire, pues le podemos dar hasta 30, si hace falta, por si quiere coche, si quiere muebles. Y mire, y el primer año no le cobraremos intereses, será el segundo. El primer año pagará capital. Pero claro, la operación ya está por loca, pero para que quede más bonito y adorno, si tienes a tus padres que te puedan avalar o a tus familias, te vale, queda más bonita y de golpe y porrazo te lo damos. Pero esto no sucedía en las viviendas de las promociones que hacíamos nosotros, no nos sucedía, porque para variar la tasación que hacíamos otra al final de obra y darle a una persona 100.000 euros más, tenía que avalarlo, y eso que había dado dinero durante la construcción. Es decir, que eso no sucedía. Es decir, que todo eso era un robo. Y es un robo que a lo que yo me refiero que cometieron las cajas de ahorro, que eran los bancos que más soportaron hipotecas de obra, quitaron los grandes bancos que hacían las grandes urbanizaciones, estas monstruos, que esas, la mayoría no han ido al Sareb porque los bancos no querían que fueran al Sareb. El banco que ha querido que fuera al Sareb lo daba, pero los bancos no querían que fueran al Sareb porque los bancos más potentes de este país, quitado el BBV que se salió, pero luego se quedó con las cajas de Cataluña, entraron en el Sareb a poner dinero. Pero es que no entraron en el Sareb, es que crearon 70 empresas más, que entre ellas, no sé si a alguien le sonará o la ha llamado, que se llama Anticipa Real Estarte, que eso se repartieron el otro 50% de las caixas y que depositaron, dicen, pero que el dinero no se ve, 5.000 euros por piso hipoteca.
Sí, y tenía parking, también lo incluía en el mismo precio. Y el Sareb pagó a las cajas de ahorro 5.000 euros por piso y hipoteca. Eso lo digo yo públicamente y se lo mando al Sareb diciendo que tengo datos de eso y que le planteo negociar con nosotros la donación en pago y no nos contesta. Pero mandé aquí en el documento que aparecen por ahí. Y no nos contestan. Tampoco nos han llevado a los tribunales por decirlo. Es decir, en los registros mercantiles ponen que ellos adjudican la hipoteca, pero no ponen el precio de la hipoteca. Pero sí te reclaman toda la responsabilidad hipotecaria. El Sareb no empezó a ejecutar hipoteca hasta el año 2019, que fue cuando todos los procesos judiciales de las cajas de ahorro, que yo os he dicho que se abrieron por toda España, se paralizaron y nadie habla de ellas. No hay jueces ni fiscales que remuevan eso, ni hay nadie que lo ha removido. Es decir, todo eso se ha quedado. ¿Por qué? Porque los políticos que forman el Congreso de los Diputados, quitados los de las nuevas generaciones, por decir algo, Podemos, el resto, todo uno u otro, han tenido a alguien en el Consejo de Administración de las Caixas. Si Esquerra no tuvo en Tarragona, en unos documentos que yo os he enseñado, aparece el PSC, el PP, Convergencia, CIU, Alcalde y eso, Iniciativa porque tenía en Tarragona. Si no tenían en Tarragona, tenían en Barcelona. Es decir, todos los políticos de este país, incluso el PC tuvo en Madrid, yo vi cuando el rollo de Bankia, Caja Madrid, que no nos acordamos, es decir, todos esos procesos han ido parando. Ya ves que al rato lo han juzgado por haberse llevado algo de dinero, pero no lo han juzgado ni a ese ni a todo el Consejo de Administración por el destrozo que hizo Caja Madrid, por el robo que hizo Caja Madrid con todos sus consejos. Eso está paralizado. Entonces, a partir que eso ha paralizado, entonces el Sareb ha abierto otro frente en nombre del Gobierno de España, hay que decirlo, de este que hay del otro, de los que ahora dicen que ellos crearon el Sareb, pero lo dicen con la boca eso, han empezado a hacernos procesos judiciales. A mí ya me llevaron una parte de una promoción, 3 pisos, se los quedaron al 50%, es decir, que de 5.000 euros a 60.000 euros que se los quedaron, 50% de la tasación, no era de la responsabilidad hipotecaria, que son los intereses de demora, lo otro, no el valor del piso. Es decir, que pues se lo adjudicaron al 50% y ahora, hace unos días, me manda mi abogado un escrito diciendo que el Sareb ha iniciado el proceso de embargarme las cuentas y mandarle a Hacienda por si me tienen que pagar un IVA, una devolución o algo para que me lo secuestren, porque tengo que pagarle la diferencia. Si lo que conseguí con la Caixa, condenar la deuda y olvidarme, con el Sareb, que es el Banco del Estado, resulta que yo, después de haber mandado un montón de cartas a la presidencia del gobierno, tanto de los dos gobiernos, tanto de Rajoy como de Pedro Sánchez, que las tengo aquí, y a la Fiscalía, ninguno nos están persiguiendo como a mí, como a otras personas pequeñas. Ahora hay otro proceso que se quedarán 11 pisos y nos pasará lo mismo. A través del primer proceso nos pudimos presentar con abogados porque eran muy pequeños y realmente solo tuvimos que poner un depósito de 200 euros para el procurador, para poder acusar. No le hemos pagado ni al procurador ni al abogado todavía, porque eso está todavía en el aire. Pero eso, bueno, pues mi abogado, a raíz, se reunió con la otra parte del abogado y le dijo: oye, mi cliente, que yo ya había hecho una carta al Sareb y le había mandado, que tú has recibido, tiene estos pisos alquilados, que cobra una cantidad por el alquiler, son los 11, están alquilados, pues vamos a llegar a un acuerdo de donación en pago y se zanca la cosa. Te digo algo, a los pocos días le contesto y el Sareb me ha dicho
que no quiere quedarse piso alquilado. Hostia, si cobrará un alquiler y si al final a los otros que me quitó se tuvo que subrogar el contrato, porque nosotros estaba todo y lo llevamos al juzgado y defendemos también el derecho de nuestros alquilinos. Se lo tuvo. Sí, sí, claro, eso tiene una historia, algo que suele decir las teles por la mañana y por la tarde, porque esta mañana estaba yo en el hotel y me estaba diciendo, y la Ana Rosa esa ha vuelto a sacar los Ocupa. Sabéis que existe una plataforma en defensa de las personas de la hipoteca, que ha utilizado muchas veces cuando no ha podido otra cosa, si se ha enterado de un banco, ocupar una vivienda del banco, y que ha intentado también que le legalizaran el agua y la luz. Y en esto las compañías de este país, como en Estados Unidos, cuando empezó la crisis aquella, sí que lo hacían, aquí no lo hemos conseguido nunca. Al revés, como las controlan los mismos políticos, pues se pone en contra del sistema. Pero hay otra cosa que vosotros habéis notado, eso ocupa escandaloso. Y hay unos que dicen, y vienen unos que van vestidos de Fuerza Nueva, o de Vox, o con tatuajes, y los sacan, y también los llevan. Eso lo introducen mucho el Sareb, la Caixa, el Santander, el BBV y el Popular. Son pisos que ellos controlan con esas empresas que yo te estoy diciendo del 50% anticipados. ¿Qué significa? Que en esos pisos ellos trasladan estos ocupas, degeneran la comunidad, porque no paga el Sareb comunidad ni los bancos pagan, porque dicen que hasta que no lo tengan judicialmente, en que lo tienen, son ellos los dueños, no van a pagar, y después que se estudiarán lo que van a pagar, no pagan comunidad. ¿Y qué hacen? Que degradan el piso, degradan la comunidad, y cuando ellos tienen un lote, que esos van a juntar, estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, y los quieren sacar a través de eso que le llaman fondos buitres, que son ellos mismos, pues le dicen, ahora llévatelo a otro lado. Entonces lo sacan, y como han pagado 5.000 euros por piso de hipoteca, con que los vendan por 30.000 y el que los compra los venda por 50.000, todos están ganando dinero. Y luego hacen una nueva hipoteca. Y esto lo está haciendo el Sareb y estos bancos con el consentimiento de los tribunales españoles y la Fiscalía, y con el consentimiento de estos dos ejemplares, y con el consentimiento de otros partidos. Yo escribí un pequeño artículo y dije que incluso se lo mandé a Miguel, que lo hice, no corregí ni la falta de ortografía, que se lo mandé al Sareb y a su señoría los diputados, que mando a algunos diputados que también estaban invitados hoy aquí y no han tenido tiempo de venirme y me conocen. Y decían que era muy interesante. Les dije, como llega la campaña electoral municipalmente, tienen que sacar el dinero de la propaganda que antes daban las cajas de ahorro y ahora las da el Sareb, y nos tiene que perseguir a las pequeñas y medianas empresas. Eso es el Sareb. Un grupo financiero terrorista creado por el sistema español, Mariano Rajoy, con el consentimiento del Partido Socialista y otros que votaron en el Congreso, y con la bendición de la Unión Europea. ¿Por qué lo bendice la Unión Europea? Porque la Unión Europea prestaba dinero si era para el gobierno español. Para la banca española no le prestaba, porque no se fían ni ahora ni antes de nunca, porque siempre han sido los mismos de antes. Y por eso cambiaron la Constitución que Miguel antes decía, para hacernos deuda pública. Mira que pronto se pusieron. Y con eso se acabó el robo de las cajas de ahorro. Esta es mi interpretación, este es mi caso, y este es el caso de muchas pequeñas empresas que hoy sobrevivimos en este país, en la miseria, en el hambre,
y en el derecho a una dignidad y una pensión que llevamos trabajando yo desde los 8 años. Muchas gracias por escuchar. Bueno, vamos a abrir un turno de palabra, pero yo antes quería hacer una observación que hace un periodista. En el año 2013, Roberto Centeno decía que la reestructuración de bancaria y la creación de la Sareb se ha constituido con un delito de fraude de ley para socializar las pérdidas derivadas de la desastrosa gestión y la corrupción generalizada del sector financiero y que no sea computable como deuda. Fraude de ley porque financiándose en un 95,5% con dinero público se monta una farsa indigna de un gobierno serio para darle forma de sociedad privada que aporta solo el 4,5% del total y burlar así una normativa europea vigente en España para que el dinero despilfarrado no sea computable como deuda. Esto ya lo dicen los periodistas, hay otros muchos más que escriben sobre este tema y corrobora de alguna manera lo que nos ha venido a contar Antonio y que desde su experiencia confirma toda esta situación que ha generado este asunto. Es importante porque ahora han salido a relucir de que el gobierno ofrece 50.000 viviendas de la Sareb. Es curioso. ¿En qué condiciones la van a sacar? ¿Cómo la van a sacar? ¿Y de qué manera la van a sacar? Es decir, que es la pescadilla que se muerde la cola. Y corrígeme. No, si nosotros le ofrecemos una donación en pago por la deuda y que no nos persigan más y les decimos que encima nuestros pisos están alquilados y la prueba está que los últimos que se adjudicaron se han tenido que subrogar, quieran o no quieran, porque nosotros presentamos los contratos en el juzgado y los alquilinos tenían su derecho y han ido al juzgado y lo están tragando y que le están haciendo la vida imposible. ¿A qué viene ahora esta ley? Si lo que tenía que hacer el gobierno es decir, donación en pago y pisos en alquiler a todas las comunidades. Pero pisos de alquiler, es decir, que el propio gobierno se está saltando la ley que crearon de donación en pago. El propio banco del gobierno se está saltando. Que no soy engaño, que traigo notas simples a donde aparece el Sareb como propietario, pero no aparece el dinero que ha pagado por nuestra vivienda. Pero sí aparecen las demandas judiciales. Y eso se lo hemos dicho al gobierno en nuestros escritos. Pero es como si les hiciera una mierda. Se lo hemos dicho a la Fiscalía. Es como si les dijeras una mierda. ¿Por qué? Porque ellos robaron las cajas de ahorro, que es a donde viene la crisis bancaria de este país. Bueno, dicho esto, cualquiera que quiera intervenir, puede hacerlo. Sí, Miguel. Hombre, sobre esto de la vivienda, yo estoy en Suiza y tengo un amigo del libro. Allí los constructores que hacen casas tienen que dejar el 30% para gente humilde, el otro 30% para clase media y el otro 30% libre. Y aquí todo a especular la vivienda. Y luego hay una ley en Suiza que no pueden cortar la luz, el gas, ni la electricidad. Tiene que dejar, bueno, aquí cortan todo, hasta la cañada real que viven en la miseria. Esto es que los bancos, de espanto. Ahora hay una ley en los bancos, no teníamos que usar la tarjeta, porque la tarjeta es quitar empleo. Bueno, pues si uno no sabe y va a la ventanilla, han puesto una ley que si se puede hacer
en las cajas que fuera, que cobran el 2% si se va a la ventanilla. Cobran también, que les he puesto a parir, hay que protestar, el correo. O sea, que me mandan una carta ellos que no he pedido y me cobran el correo. Vamos, esto es... Y luego había una ley antes que las viviendas oficiales o que habían tenido un techo no podían estar vacías 6 meses al año. Yo en mi casa, que tal, había un vecino y la casa era de un Montepío que la hizo y claro, y el tío no vivía. Y un día a las 12 de la noche veo la luz vacía y la luz, le digo al portero, ¿qué? ¿Cómo este? Dice que ha puesto un aparato que se enciende la luz y dejó el grifo del agua que cuando vino el representante del abogado, dice, si este piso gasta más agua que toda la casa, para que no le gastaran. Y esta ley, piso vacío. Luego al final, como subieron los pisos, lo dejó. Y ha habido una ley hace poco que querían poner una multa a los pisos vacíos. No se han atrevido. No, esto es de mentira. Porque los mayores pisos de los que estábamos hablando y que yo les estaba hablando, hay 2 partes de piso. Y era en lo que yo les decía, que se habían repartido en 2 partes. Uno eran los que hacían las grandes promociones de los bancos, las grandes promotoras de los bancos. Entre ellos podemos hablar de las empresas de Florentino, del otro, el otro, el Rey en la Sombra. Todos tienen ahí su inmobiliaria. Es decir, que todos esos tiranos tienen. Entonces esos pisos lo que hicieron fue separarlos y los pasaron los mismos bancos y las cajas de ahorro a lo que yo le llamo Anticipa y Real Estarte, que son unas 70. Y hubo otros pisos que eran de pequeños promotores que los cogió las cajas de ahorro, que eran de las cajas de ahorro, que nos pasaron uno Anticipa, que también tuve, y el Real Estarte, que tenía 3, que también me los jodieron, y otro al Sareb. Yo, en el año 2008, adelantándome a la crisis, como empresario, en la Generalitat de Cataluña me entero que firma un acuerdo de vivienda de protección oficial, que entonces había en Cataluña 1, 2, 3, 4, 5, 18 entidades bancarias. Hoy solo queda la Caixa y los otros tienen sucursales, 3, si queda alguna. Y mando un escrito y digo que unas viviendas mías, 1, 2, 3, 4 y 5, que en este bloque tenía 19, las convierto en vivienda pública. Me mandan cómo las tenía que vender, como todo eso, incluso en alquiler. Yo pongo al gobierno de Cataluña. En el 2010, que hace una ley, el PSC, Iniciativa y Esquerra Republicana, a donde podíamos acceder en nuestros pisos para alquiler, para vivienda social durante 5 años. Y yo pongo 4 pisos en aquellos momentos al servicio de la Generalitat de Cataluña. Y también convierto 5 pisos en viviendas en protección oficial para que se puedan vender. Jamás las he podido vender. Jamás, porque no daban hipoteca. Todo aquello que habían firmado aquí era mentira. No daba hipoteca. Y yo al gobierno de Cataluña le puse piso en alquiler. 5 años de acción. Cambia el gobierno de Cataluña y entra Convergencia y se carga toda la ley, y lo que habíamos dado en excesión a 5 años se convierte en contrato administrativo. Es decir, yo en cesión, tú dabas, llegaban contigo, vivían la vivienda, estaban viviendas estrenadas, todas completas, solo faltaban luz, agua y gas, contratar los servicios. Pues los entregábamos y firmamos un acuerdo de 3 pisos
Y desde que firmábamos el convenio, nosotros nos olvidábamos si pagaba el alquiler, si lo alquilaban, nos abonaban, y nosotros pagábamos una factura al gobierno de Cataluña de gestión, de un 10%, con su IVA y todo eso, y ellos nos ingresaban y ya se les contaba el dinero. Pero llegó el Jordi Pujol, bueno, Convergencia otra vez, el Arturo Mas, aquello se lo cargó y aquello no hubo, entonces nos hizo de alquiler de mediador. Que yo hoy tengo 2 pisos, que uno será del Sareb y el otro ya fue del Sareb, que tenía que tener un seguro para los gastos judiciales. Si no pagaba esta persona, no me han pagado de ninguno y del otro, sino de uno estoy que el juzgado me quiere embargar porque no he pagado las tasas del juicio. Y el seguro dice que no se hace cargo, y ahora tengo que buscar otro abogado para defender lo que pone la póliza de seguro. Ese es el país de delincuentes que estamos viviendo. Y lo que usted está hablando es Suiza. Es que nosotros en la República intentábamos hacer algo y después se lo cargaron todo y seguimos viviendo 80 años de noches negras, 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 en que nos dejen escuchar el hilo más viejo. Perdona, Miguel, es que hay otra palabra. Había una ley que no sé, es una vergüenza que pisos oficiales estén vacíos. Yo vivo en una casa que luego me ha venido que es Montepío, y entonces me hice de todos los pisos que había vacíos que tenía la institución, y escribí a las Cortes que hay el presidente de, no sé cómo se llama, el presidente diciéndoles los pisos que tenía vacíos, esto, les metieron tal lío que obligaron a alquilar los pisos a razón de la tesorería y todo. Y entonces, menudo lío nos ha metido usted. Les obligaron a alquilar los pisos porque esto salió una ley a jóvenes de menos de 30 años que tuvieran. Bueno, Esto es una vergüenza. Pisos oficiales y miles que los tienen vacíos. Gaspar. Miguel Nogués, gracias por la tertulia republicana, aquel sueño como fin vilmente asesinado y que era una muerte anunciada. Bueno, entonces el ponente, gracias por venir, y ese vía crucis que está viviendo, don Luis Marchante. Manuel. Antonio Ruiz Marchante. Antonio Luis Marchante. Bien, sí, como ha dicho usted muy bien, todo ha venido rodando y aquí lo que se ha montado, lo dice usted, es un corralito argentino. Un corralito, pero un corralito inmobiliario, todavía más peligroso que el argentino. Y eso es lo que le ha pasado. Entonces, nos ha mentado a Matesa, Sofico, Rumasa, Rumasa hijo, ¿no? El hijo de Zoilo. No, todos son estafas. eso fue una parte, Los pero 42 bancos esos que había. eso fue una parte, pero es más gordo lo de las 49 cajas de ahorros de este país. Ahí quiero llegar, Es más gordo lo de las 49 cajas de este Ahí país. quiero llegar, para que lo sepan. En fin, claro, aquí los jóvenes ponen cada cosa en los exámenes, que se puede morir, tengo ahí copia, que te mueres. Dicen que el pueblo español se sublevó contra un dictador y entonces llegó una guerra civil. Bueno, yo no sé lo que ha hecho la EGB con esas criaturas que ya tienen más de 30 años y ponen eso en los exámenes. Bueno, en fin, a las cajas. Aquí no ha habido más que una sola caja honrada. La única caja honrada que tenía España, que hoy cumpliría casi tantos años como la Guardia Civil, fue la caja postal. La caja postal. Esa no es. Los carteros tenían carrera, sabían geografía y sabían hacer números, y la cartilla no hacía falta la tarjeta para ir al cajero automático. El cartero sabía restar y sumar, y hasta llegar, y siempre tenía una renta.
Claro, la caja postal. ¿Qué pasó con la caja postal? Pues otro de un montón, Miguel Boyer se cargó eso con el montón. Era la mejor caja que había. Bien, bueno, volvamos ahora a las 49 cajas que usted ha mentado. Las 49 cajas son filiales de lo que fundó un cura que trajo Carlos III, equivocado seguramente, trajo un cura a España y montó una caja y Monte de Piedad, que eran cajas de empeño, que nunca así fue la caja postal, eran unas cajas de empeño. Todavía hay, en la prensa a veces aparece un anuncio de compro papeletas del monte, o se venden papeletas del monte, de aquella hambre que pasamos todos. Bien, todas esas cajas se volvieron un seminario de ellas, y usted lo ha dicho muy bien. En esas cajas estaban los poderes fácticos, estaban los concejales, estaban los políticos, estaban todos ahí. Ha mentado usted a Narcís Serra, a Rodolfo Martín Villa, estaban todos ahí. Y todas esas cajas son de una plaga que vino con el ojo. Con el ojo. Aquel cura, hoy santo súbito, ¿cómo se llama? Escribá de Balaguer. Escribá de Balaguer. Ah, sí, claro. Sí. Ese llevaba correaje, en los años 30, y pistola. Bueno, sí, compañero de seminario de otro catedrático del instituto, que ese no era de Escribá, que era el padre Mindán, Manuel Mindán, bueno, un catedrático de filosofía, bueno, un cura dando filosofía. Bueno, este país es excelente. Bueno, mi jefe era Magariños, que era el catedrático de latín, que ese se libraba. Ven, las cajas, efectivamente, las cajas son como... Y luego hay otra cosa, hablando de tóxicos. La toxicidad en España financiera, del que usted ha sido víctima, vino de la mano de Botín. Botín se ligó al Reagan y a la Thatcher para poner en España un banco 50-50 con el Bank of America de California, el de Reagan. La banca norteamericana levantó un veto que tenía desde Roosevelt de que la banca norteamericana no podía ejercer más que en su estado. El Banco of America podía solo ejercer en California, con el banco, el Citibank en Nueva York. Y aquí aparecieron, y algunos lo recordarán, de pronto España se llenó de bancos norteamericanos. Estaba, todos los que ardieron en el Windsor, ¿se acuerdan del Windsor? ¿Cómo ardía aquello? No salió ni un papelito. En cambio, de las torres de Nueva York salían papeles, tiros y de todo, pero de las Windsor no salió ni un papelito. Ahí estaban hasta los papeles de Tejero, ahí estaban los papeles de las pensiones, ¿cómo se llaman esas? Los fondos de ahorro de pensiones para muertos, o sea, a los muertos se les abría un fondo de pensión, y claro, todo eso había que quemarlo, pero vivo. Bien, pero sigo viviendo. Aquí apareció el Bank of America, desde luego, yo estuve casi 20 años ahí, en París y en Londres, por eso me lo sé, y el Citibank, el Mellon Bank, el Chemical Bank, todos aparecieron en España y trajeron un producto, hay muchos, yo podía hacer una lista de 20, 30 productos tóxicos. Uno de ellos es la hipoteca. Usted ha sido víctima, porque claro, le hipotecaban, para darle dinero le hipotecaban, le hipotecaban por todos lados, y la hipoteca no se acaba nunca, porque tiene cláusulas. Entonces, ¿qué es lo que había en España que también se han cargado? Aparte de la caja postal, en Recoletos había una hucha, los más mayores se acuerdan, la peseta dorada que entraba en la hucha. Bueno, acá. ¿Qué se han cargado? Un producto que se inventó en Valencia, en la Edad Media, casi, las letras. Usted tenía que haber trabajado con letras. Las letras, el 600, la lavadora, la bicicleta,
el piso con las letras no cambia. O las pagas o te lo quitas. Las letras, el notario, proceso, lo que sea, en fin, las letras se pueden negociar. Fondo de compensación. Bueno, las letras desaparecieron. Y es un producto español. Los pagarés también. Bueno, los pagarés. Bueno, no, los pagarés era cosa de Ruiz Mateo. Que lo quitaron del medio porque es que iba a quebrar la banca toda. A Ruiz Mateo no lo quitó Boyer, ese era un inútil. Al Boyer lo quitó, a Ruiz Mateo lo quitó la banca porque la banca estaba desesperada, porque Ruiz Mateo vendía letras de 500 por 200 y estaba sembrando España de una deuda espantosa y tenía 42 bancos. ¿Y dónde estaban las cuentas? En un zulo de Móstoles, detrás de un muro de ladrillos. Allí apareció ya todo, porque no había forma de auditar un banco de Ruiz Mateo. Iban al Banco de Levante, al Banco de Extremadura, al Banco de no sé qué. Tenía 30 bancos y nunca, siempre cuadraban porque siempre estaba la pasta de uno para otro. Bueno, pero volvamos a las letras. Usted tenía que haber funcionado con letras. Si también funcioné con certificaciones de los ayuntamientos, que tampoco pagaban y no las querían ni los bancos. Bueno, pero sí, hay 30 productos tóxicos y tóxicos entre bancos. Lo que ha pasado ahora en la banca americana son tóxicos contra tóxicos, bancos contra bancos. Y esto lo que le ha pasado al suizo, el crédito se ha ido a la mierda, Pues, porque se lo ha quedado la banca suiza, el suizo. ¿Qué le pasó, por ejemplo, al Banco Popular? Al Banco Popular, €1, fuera. El Credit Suisse, un franco suizo, fuera. Lo quitan del medio. Es toxicidad a toque. Usted es una víctima, lo reconozco. Y por muchas ventanillas que vaya, la cosa está sí. de echarse a temblar. Vamos para atrás como los cangrejos. Y luego lo que dices de los ocupas. Los ocupas los pone Securitas. Eso que se anuncia tanto en la tele. Mutua, pásate a la Mutua, ¿cuál es el otro? Los cristales de los coches. Bueno, hay 4 anuncios siempre en la tele que no paran. Pero sobre todo el de Securitas. Securitas es el que mete el mezquito en el piso. Con perdón. Lo meten los bancos. Lo mete Securitas. Y pone un cartelón ahí, Securitas. Y resulta que a los 2 días aparece, blinda la puerta, pone todo el cuento, él pone el ladrillo, pero mete la cucaracha dentro. Con su luz, quita la alarma. ¿Y para qué? Para que no se lo quiten a Securitas. No. Es la sal. Sí. Para proteger el bicho hay que meter a un desgraciado ahí dentro para que esté allí. En fin, está todo controlado. Bueno, por favor, más palabras. Más palabras, por favor, que yo no voy a estar aquí dando. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Yo no creo que se arregle, un momento. Los bancos norteamericanos, en cuanto hipotecaron hasta la duquesa de Alba, que por lo visto no podía pagar ni la calefacción, la pobre, cuando hipotecaron a toda España, desaparecieron. Hasta un inglés, el Joyce Bank, ¿se acuerdan? En Colón tenían las 2 aceras de Génova. El Barclay. Eso los trajo el trío de las Azores. También. El trío de las Azores trajo esos bancos. Que no han pedido perdón. Ha pedido perdón Bush, padre. Ha pedido perdón el inglés. El bigote ese no ha pedido perdón. Lo trajo el tío de los Azores. Y la caja de ahorro de correo. Está hablando lo que estamos hablando es de mucho antes. Ya, pero que las cajas de ahorro de correo, por suerte, nunca entraron en esta guerra comercial. Pero
ha desaparecido gracias también a los presidentes que hemos tenido, porque la Caja de Ahorro en el 2010, para ponerle un ejemplo, que yo me hice una cartilla en la Caja de Ahorro para poder sacar algo para ir comiendo cuando me lo interesaba, Sí. era de correo y estaba en el Deutsche Bank alemán. Claro. Y luego, en el 2011, desapareció, se la quedó el Deutsche Bank con los clientes y las cajas de ahorro ahora hacen como tarjetas de sucursales. La caja postal se la ha quedado la Merkel. A ver qué color es, La Deutsche Bank, la Deutsche Bank. Pero quería decir una cosa. No, pero espera, hay una cosa que hay que... Cuando has dicho lo de los ocupas desde luego es una cuestión intencionada. ¿Por qué? Porque lógicamente se crea inestabilidad y se busca la manera de salir al paso. Lo que sí es cierto es que el gran problema, y corrígeme Antonio, es que no hay una legislación. Tenemos un artículo, me parece que es el 45, no, estoy hablando de memoria, sobre todo que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda. Bien, ese es un principio programático, es un artículo programático de la Constitución, pero no ha habido ninguna ley posterior que obligue precisamente que haya regulado eso. Tampoco hay leyes en que faciliten el acceso a la vivienda de ninguna de las maneras. Y lógicamente eso está condicionando. Y hay mucho mercado, mucha vivienda que no está siendo usada, que está en manos de los bancos y que no están en el mercado, ni se les da salida para que cumplan la función social que deben de cumplir. Perdona, Gaspar, que Rosa. Sí, bueno, es que lo que la Constitución dice es que se garantiza ese derecho, como otro, se garantiza. Y las fórmulas políticas para garantizar son lo que verdaderamente tenemos que cuestionar, porque la garantía es, bueno, que ha sido el promocionar la construcción de viviendas de manera privada. La vivienda que había pública verdaderamente en las grandes ciudades como en Madrid, había una cantidad importante de vivienda que era pública para los funcionarios o incluso para la gente trabajadora que había sido pues, adicta o próxima al régimen. Se construyó mucha vivienda social. Social quiere decir eran viviendas en alquiler, que incluso luego son esas viviendas en alquiler, luego el IBIMA y eso les ha permitido entrar a ser viviendas en propiedad. Claro, hablamos de periodos de tiempo de 50 años. Entonces, el modelo fue la propiedad privada, que la gente tuviera su vivienda. Y la ley hipotecaria, para el que no, una de las fórmulas era, bueno, se va pagando poco a poco, a plazos, tanto a promotores privados como a públicos y no exactamente a los bancos. O sea, hace 50 años era posible comprar un piso con letras, tenías letras a 3 años que eran pues 12 por 3, ese número de letras, que eran títulos valores, que había un procedimiento más o menos rápido para ejecutarlas, pero en la que la dación en pago era el último extremo, es decir, era por ese valor. Si alguien al final no podía, pues dejaba la vivienda. Por otra parte, o sea, la entregaba y ya no se quedaba con deudas. Por otra parte, lo que puede ser razonable adquirir una deuda en esas condiciones en un tiempo en el que alguien que solo tiene la fuerza de su trabajo puede estimar que puede trabajar y responder. Cuando tú tienes que endeudarte a 10 años, cuando tienes 25 o tienes lo que sea, bueno, te arriesgas en que pierdas el trabajo si es tu único medio de vida. Ahora, cuando ya empiezas a endeudarte a 20 años, a 30 años, realmente eso tienes que empezar a pensar, o tu familia te lo debe decir, cuidado que eso es una trampa, a no ser que tú pienses, bueno, vale, yo me libero ahora, que ya veremos qué pasa. Entonces, se cambió el que la vía de ahorro fuera la vivienda, pero con uso, con un objetivo, y que a veces no superaba el adquirir un piso con ese sacrificio pues más de 5, 6 o 7 años. Las viviendas que procedían de fondos oficiales, pues sí, funcionarios ya existía el banco hipotecario en el que se adquirían a 10 años, pero bueno, generalmente eran gente que si tenía un trabajo fijo, a 10 años lo iba a pagar. La ley hipotecaria tiene el modelo de la dación en pago,
o tiene un modelo de libre, o sea, de libre negociación. Entonces, en el mundo anglosajón, el modelo, cuando es con hipoteca, cuando hipotecas el bien en garantía de que vas a pagar, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, bueno, pues el modelo es que, bueno, si no puedes pagar, dejas la casa, no te quedas con más deuda, porque sí que se cumple el que el crédito está un poco por debajo del valor de la vivienda. Pero, claro, aquí los bancos han impuesto un sistema, todo el mundo está encantado, que no solamente te daban crédito por las cuatro paredes, sino que además te inducían y regalaban la furgoneta, sí, y les daban un patinete. Claro, pero con ese modelo que no se comprometía a la dación en pago, sino que tú lo dejabas. Y ese, entonces, el endeudamiento no crea nada más que esclavos. A lo largo de la historia ha sido así. En el siglo XVI, si Lutero se rebela contra bueno, esa política de la Iglesia que crea títulos y empréstitos a cambio de la vida eterna, y de esa manera se va construyendo el Vaticano. Entonces, el protestantismo, no solamente por razones territoriales, de no someterse a otro poder alejado de ellos, sino también explotó eso, porque para la compra de las indulgencias, a través del púlpito, a la gente se la movía a adquirir créditos. ¡Qué joven eres! No, por eso yo soy del Banco del Crédito de la Construcción, que eso es aquel régimen. Bueno, pero quiero decir que entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en Flandes la clase media, o sea, bueno, es que algunos se suicidaban, porque al poco tiempo no podían pagar. Entonces, la deuda es una cosa muy peligrosa. No sé. Es que desvincula la prenda de lo que firmas. Claro, o sea, lo que firmas ya es tu vida. Y lo han en hecho cambio, así. las letras hablan del piso, hablan del 600. No, y la hipoteca no habla del piso. No, pero que la si hipoteca podría ser es el igual. banco y tu familia. Bueno, y el piso, por supuesto, y ahora ya no va a ser pues tuyo claro, lo la han hecho vida. también con los ciudadanos, ¿no? Y entonces ahora nos encontramos con que cuando quieran decir que la quiebra del sistema monetario internacional, pues todos los ciudadanos estamos endeudados porque desde los estados utiliza lo mismo. El seguro de vida, el seguro no, el propio Estado, o sea, eso no se podrá mantener. Y porque lo increíble es un producto que no es español. No, pero si da igual. Lo ha traído Botín. Bueno, el caso es que, como es verdad que ha habido una evolución de aquí en España, sobre todo por un modelo que era la vivienda en propiedad. Porque hay que ver que el régimen, por ejemplo, con el Instituto Nacional de la Vivienda, de la organización sindical, fomentó un montón de viviendas y, lógicamente, pues creó unos sistemas financieros en torno a ese ámbito. Lo cierto y verdad es que lo que se dice, lo que ha dicho Rosa, tiene toda la razón del mundo. O sea, la deuda genera un ejército de esclavos. Pero es que es más, es que esa deuda que afecta a la persona individual, afecta también a la persona colectiva, porque hay un hecho que es evidente. Todo esto que ha pasado cuando se transformó o se modificó el artículo 135 de la Constitución española, supuso que todos aquellos activos fueran a deuda pública. Y la deuda pública aumentó al 117% del Producto Nacional Bruto en España. Los inmigrantes no se podían marchar del Producto Nacional Bruto. Y eso ha hecho que no solamente las personas individuales estén afectadas por las hipotecas, sino que además el Estado, o sea, la colectividad, la sociedad en general, no ha recuperado ningún dinero. Y es más, todavía se adeuda mucho dinero. Lo he dicho antes, hay algunos trabajos por ahí que calculan en torno a 35.000 millones de euros lo que todavía se adeuda a esto y que forma parte de nuestra deuda pública. Y eso es precisamente un debate que se tiene que mantener en la sociedad. El hecho de que hayamos tenido la oportunidad de conocer en vivo la experiencia de un pequeño empresario que ha sufrido y sufre y sufrirá porque no tiene una solución mágica, ni le van a dar ninguna solución, es decir, ni le van a ofrecer dación de pago, ni le van a ofrecer novación, ni le van a ofrecer condonación, ni le van a ofrecer nada.
pues el hombre, estas personas afectadas van a tener que sobrevivir como puedan en esta situación. Sin embargo, aquí ha habido operaciones financieras espectaculares, como la compra del Popular por 1 euro, o la compra del Popular por 1 euro, o la Caixa Cataluña, y entonces resulta de que eso no pasa nada, porque incluso cuando se han querido algunos accionistas del Banco Popular demandar al Banco Santander para coger y decidir que eso no era legal y tal, incluso los tribunales, incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no era de la China, que estaba todo perfecto, que estaba, porque la operación de comprar el Popular por 1 euro estaba bendecida por la propia Unión Europea y por el Banco Central Europeo, con lo cual es un sistema que es lo que nos debe hacer reflexionar, bajo mi punto de vista como ciudadanos, qué modelo económico tenemos, porque claro, si la Constitución dice que somos una economía mixta de mercado, donde lo público tiene que hacerse presente, tenemos aspectos que son esenciales, como la sanidad, que la estamos viviendo y padeciendo lo que está pasando, la educación, que la estamos padeciendo como está, pero es que el problema que se nos viene encima son muchos, pero entre ellos el de la vivienda. Pública. El de la vivienda. No, siempre estoy hablando desde la perspectiva pública, nunca desde la perspectiva privada. Pública. Yo creo que un estado del bienestar consiste en que efectivamente los agentes públicos sean los protagonistas de esa economía mixta de mercado y no dejarlo en manos de un sistema capitalista neoliberal o ultra neoliberal, que es lo que se nos está avecinando y que desgraciadamente lleve a estas situaciones de degradación en todos los sentidos. Eso es lo que de alguna manera pienso y creo que ha quedado manifestado aquí tanto con la exposición que habéis hecho como con lo que nos ha dicho Antonio. ¿Alguno quiere alguna intervención? Sí, Paco. Yo creo que no soy economista y lo que veo que es una alta corrupción de todos los partidos políticos, mucho más por los grandes partidos. Entonces, ¿qué pasa? Si esto se destapase, se derrumbaría todo el sistema político. Pero entonces, ¿qué es esto? No hay nadie que lo diga. Y como no hay medios de información libres, porque ni de izquierdas, ni uno, cero. No hay ninguno de... Ahora, ultraderecha hay 5 o 6, pero de izquierda a izquierda, 0. Libres, o sea, neutrales, tampoco. Entonces estamos en una dictadura económica, mediática, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es la realidad, esto es una dictadura, yo estoy constantemente económica y judicial y de todo, y mediática. Y jueces. Pero pasa una cosa, en cambio tienes ahí, a mí me cabrea, ahora está pasando, este mes, dentro de poco, la Iglesia cobrando o sea, no pagando la declaración de la renta, los curas cobrando, no trabajan, pero sí, están trabajando para una empresa que no es estatal, ¿por qué tienen que cobrar del Estado? Entonces, ¿qué es esto? Pues si la Iglesia, si cumpliese económicamente, no tendríamos deuda. Pues son 12.000 o 13.000 millones de euros que digamos que el Estado no cobra, no ingresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tendríamos deuda. Si hubiese, 10 años atrás, si se hubiese cobrado, ya encima tendríamos superávit. O sea, es que esto es alucinante. Y bueno, ya no digamos tampoco, hay cosas que dicen, bueno, el otro día salió, está mirando por detrás, pero Ceuta Melilla, una de las dos, la segunda ciudad que tiene el PIB más alto, después de Madrid. Entonces, ¿cómo te lo explicas? Si son pobrísimos los moros y tal, porque está lleno de militares
Claro, militar es otro ejército económico que va por ahí. Y todo esto. Entonces, y es que, ¿qué es lo que pasa? Pero no solo en el campo económico, mediático, tal, es que hay otros casos. Por ejemplo, a ver si os acordáis, el caso de Alcácer. Las chicas de Alcácer pues fueron asesinadas, violadas y tal. ¿Quién fue? ¿Quién estaba detrás? Pues políticos del PP. Políticos del PP, gente del PP que estaban y pusieron a dos mamatetos, dos personas, tráenos las chicas y tal. Sí, o sea, que este país es de todo. Vale, Es todo. vale. Es que es una corrupción, Espera. un crimen. Alfonso. No. Que te quiero decir... Miguel, una cosita tan solo. Mira, hace unas semanas, quizá un mes o dos, desapareció un gran camarada, Jaime Sartorius, el hermano de Nicolás. Y el país sacó una viñeta del Roto. El Roto, ese es mi filósofo particular. Y el Roto sale Sartorius, Jaime, y pone en boca de Jaime Sartorius la siguiente frase. Más o menos dice, en fin, ha habido una transición. Una transición. Y las transiciones van despacio. O sea que no hay que perder la esperanza, Carlos. Pero lo que pasa es que van despacio. Pero si están todos podridos. Que no, coño, mira, es que son políticos con minúscula. Y lo que nos hace falta son políticos con mayúscula. El Ateneo tiene un politólogo. Agárrate. Un politólogo. Pero ¿desde cuándo el Ateneo ha necesitado un politólogo? Aquí ha habido militares, doctores, ingenieros, sabios, médicos, filósofos, poetas. Pero un politólogo. Y esto que tenía que ser una sociedad discreta, coño, es que hay unas colas que llegan al Palace, ya no es una sociedad de socios discretos, nos están vendiendo aquí un boom, esto ya no es el Ateneo, esto ya no es el Ateneo, Alfonso, despídete, ya no es el Ateneo. Y no es España. El otro día, Ian Gibson, un hispanista, estoy de hispanistas hasta el pelo, el Johnson, el otro, el franceses, ingleses, norteamericanos, lo que necesitamos son historiadores españoles. Y para uno que había ahí que se llama, a ver si lo digo, puñetas, se lo llevó a Boston, Harvard, Massachusetts. Casanova. Julián Casanova le han hecho una proposición imposible de rechazar. Un cheque en blanco, aunque no escriba nada. Pero lo han hecho así, a Boston, a Harvard. Se acabó. Ya no tenemos a Julián Casanova, que ha estado aquí unos 2 meses. Sí. Se acabó Julián Casanova. Lo que quieren es Ian Gibson, Infernando. ¿Cómo se llama? No, Infernando no, ¿cómo se llama? Sánchez Dragó. Metiendo cenizas, Gaspar. Metiendo cizaña aquí, coño. Gaspar, bueno, yo creo que si no hay más preguntas, Antonio, muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias por profanando la biblioteca. Vale, Gaspar. La llena de gente. Sí, muchas gracias, Antonio, por venir. Y bueno, pues ya sabes que aquí tienes unos amigos y que en lo que te podamos ayudar. Alfonso, llenó la biblioteca, eso es una profanación. Venga. Muchas gracias por recibirme y por aguantarme. Pero les traigo algo que creo que lo pueden hacer por mí. Una biblioteca. Es pegar estas pegatinas, si quieren, para que sepan que eres el Sareb en Madrid y que sea verdad eso que dicen. Yo tengo viviendas que vive gente trabajadora, que el Estado se las quede ya de una vez, subrogue a los alquilinos al contrato público y les baje de verdad el precio. Si es que antes que se lo vendan a los fondos buitres, que son los mismos banqueros
Y los mismos políticos, entre ellos el anterior presidente del gobierno de las Azores, tiene familia en los fondos buitres. Y gracias. ¿Has venido aquí a Rodrigo Rato? No, porque esos no salían ¿A ya. Rodrigo Rato? Porque no salían en el Es el salón. ratón más grande que ha habido. Está todavía en el